Duendes en el monitor. Hace poco conseguí un empleo como monitorista para una empresa de renombre. Yo me llamo Natalia y estudié criminología. He hecho amistad con algunos guardias de seguridad. Ellos suelen contarme historias sobre sucesos paranormales que les han ocurrido estando de guardia. Hay uno especial que se llama Don Chuy. Es quien me habla siempre de una bodega de autopartes donde solían perderse objetos personales. Escuchaba voces y hasta le tocó ver un hombrecillo de piel verde corriendo entre los anaqueles. Siempre me han entretenido este tipo de historias, aunque en lo particular hasta ese momento no había presenciado nada extraño. Se dio la ocasión que me requirieron para monitorear de noche, ya que a una de las empresas para las que cubrimos les llegó mucho material importante. Era la empresa de la que me habló Don Chuy. Me tocó monitorear a un par de guardias nuevos y a otras dos empresas. Me despertó curiosidad ver que la bodega de la que me habló Don Chuy era un edificio muy viejo, de esos que aún tienen algunos muros de adobe. Las construcciones son hechas en arco, incluso hay una zona que alcanza a cubrir una de las cámaras donde se ve un pozo de agua, obviamente cerrado. Durante una revisión pude ver que el guardia no se encontraba en su puesto. Le llamé para ver dónde se encontraba y recordarle que no podía dejar mucho tiempo el puesto solo, o eso le podría ocasionar una infracción. El guardia me dijo con voz temblorosa que algo lo estaba siguiendo, que se encontraba encerrado en el baño y no se animaba a salir. Le pedí que intentara mantener la calma y si se sentía amenazado por algunos delincuentes, llamara de inmediato a la policía. Él me dijo que no eran personas. Me explicó que escuchaba una vocecita y que por unos segundos lo vio debajo de un anaquel. Era un hombrecillo de menos de 1 metro. Intenté explicarle que eso no era posible, que tal vez solo era su imaginación y que, de cualquier modo, yo estaba en el monitor por cualquier emergencia que surgiera. El hombre regresó a su puesto. Se veía bastante nervioso. Yo también me encontraba sola en el edificio. La oficina de monitoreo se localiza prácticamente hasta el último piso. Hay ruidos normales a los que se acostumbra uno. La estructura tiembla y el viento hace ciertos sonidos. Al estar yo sola y escuchar lo que el guardia me estaba diciendo, terminé por ponerme nerviosa también. De vez en cuando me sobresaltaba cuando algún mueble crujía o cuando el viento azotaba los ventanales. A los 20 minutos, el guardia me llamó a la oficina. Decía que ya no aguantaba, que esa cosa que le acechaba lo había rasguñado, que incluso le rompió el pantalón. Justo me dijo eso cuando, en el escritorio de un lado del mío, se cayó todo lo que había ahí, plumas y material de oficina. Escuché como si una vocecita cantara una canción. No pude evitar ponerme de pie de un salto. Juro por Dios que vi una pequeña sombra saltar detrás de los monitores. Comencé a sudar frío. Levanté de nuevo el teléfono y le dije al guardia que siguiera trabajando, que soportara al menos esa noche. No dejé que me contestara nada y salí por un momento de la oficina de monitoreo. Me había dicho mi jefa que, si lo creía necesario, tomara pequeñas pausas de no más de 15 minutos. Aproveché para fumar un par de cigarros y servirme una taza de café. La nicotina de los cigarros logró tranquilizarme. Incluso me sentí ridícula. Pensaba que el viento pudo haber tirado las cosas del escritorio, y lo demás que presencié fue una mala jugada de mi imaginación. Regresé a la oficina de monitores. Más cosas habían caído al suelo, esta vez de mi escritorio. Sin darle mayor importancia, levanté todo y cerré las celosías. Eché un vistazo de nuevo a los monitores. El guardia se había ido. Su puesto estaba vacío. Revisé el resto de cámaras que se encontraba en esa bodega. No se veía el hombre por ningún lado, así que le llamé, pero nunca contestó. Vigilando los monitores, comencé a ver algo que se arrastraba por el piso. Me hubiera gustado poder guardar el video. Sería muy buena evidencia, pero por políticas de la empresa no nos está permitido. En la cámara, como si supiera que lo estaba viendo,
Un hombrecillo miraba mientras realizaba ciertas muecas. Llevaba un objeto puntiagudo en la mano derecha. Su ropa era muy extraña. Me quedé helada del horror. Dejé de ver el monitor. Me puse a hacer otras cosas que son parte de mi trabajo. Respecto a esa cámara, solo reporté a mi jefa que el guardia abandonó el puesto y si era posible que mandaran a otro de inmediato. Terminé aquel turno de pesadilla. No sé por qué, pero siempre que veo la luz del sol, el miedo se me va. Es como si los rayos del sol disiparan las tinieblas que causan las pesadillas. Así me pasó cuando salí del edificio. Me sentí como si no hubiese visto ni presenciado nada. El siguiente turno me tocó de día, por lo que no hubo mayor problema. Me encontré a Don Chuy y le conté lo que presencié aquella noche. Él me miró asombrado y algo preocupado. Me dijo que si el duende me estaba viendo por la cámara, se había sentido atraído por mí y que era muy probable que me estuviera molestando. Yo le comenté que no creía que fuese posible que un ser como esos supiera cómo funcionaba nuestra tecnología, y mucho menos rastrearme. Don Chuy me miró en silencio y me dijo, hay cosas en este mundo que aún no entendemos. Me hizo unas recomendaciones en caso de que empezara a sufrir extraños fenómenos. También me preguntó si no estaba embarazada, pregunta que me dejó sorprendida, pues siempre he sido esbelta. Llevaba poco tiempo con mi actual esposo. En ese entonces llevábamos apenas medio año de noviazgo. Una de esas recomendaciones era bastante extraña. Tenía que ponerme la ropa al revés. Según las historias de Don Chuy, la urbanización hizo que estos seres elementales se hicieran agresivos, ya que les quitaron su hogar. Por eso vivían en casonas antiguas, pozos de agua y demás lugares abandonados. Dijo que la mayoría de esos seres huían de las personas, pero que existían algunos que eran agresivos. A él le tocó ver el mismo ser en esa bodega, pero Don Chuy sabía cómo manejarlo. Siempre cargaba consigo un escapulario y cuando realizaba su turno rezaba el rosario y recitaba el Salmo 91. El guardia que cubrió aquella noche ya no volvió. Afortunadamente no robaron nada de la bodega, pero al sujeto en cuestión ya no lo pudieron localizar. Era como si esa noche hubiese desaparecido. No hizo mucho revuelo. Los guardias de seguridad no siempre duran en los trabajos, sobre todo si estos son muy jóvenes. Una de mis compañeras tuvo que realizar monitoreo nocturno. Ella me comentó que el guardia que cubrió la bodega donde vi al duende tuvo algunos problemas. Le confesó haber presenciado cosas extrañas y que incluso se le desapareció material como una linterna y un taser. La chica dijo que, aparte de los comentarios del guardia, no notó nada extraño, ni en la cámara ni en la oficina. Yo le platiqué lo que viví aquella noche que el guardia dejó su puesto, pero mi compañera mencionó que a ella no le tocó ver nada fuera de lugar. Para ese momento, yo comencé con molestias, tenía náuseas y mi estado de ánimo se veía muy voluble. Recordé cuando Don Chuy me preguntó si estaba embarazada, y solo por curiosidad compré una prueba. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que la prueba salió positiva. Quise mantener en secreto el embarazo, al menos hasta que me realizara la prueba de sangre. Me tocó volver a cubrir una noche en la oficina. Eran las mismas bodegas. El lugar en donde asustaban habían puesto a un guardia que ya llevaba algo de tiempo en la empresa, ya que ningún otro deseaba cubrir ese puesto. No tuve problemas con el guardia, pero sí vi varias cosas en el monitor. Aquel ser se manifestó varias veces. Quise hacer como que no lo veía. Incluso intenté revisar lo menos posible las cámaras de esa bodega, pero cada vez que las revisaba, ese ser estaba muy cerca de las cámaras. Algo que recuerdo muy bien es que llevaba un gorro de punta. No se parecía a los que salen en las caricaturas. Era diferente. No sé cómo explicarlo. Nuevamente, las cosas se pusieron raras en la oficina. Sonidos extraños, objetos se caían solos. Comencé a sentirme muy mal. Me dieron muchas náuseas y mareos. Terminé en el hospital.
Resulta que sí estaba embarazada y tenía amenaza de aborto. La empresa se comportó muy humana conmigo. Aunque no tenía mucho tiempo trabajando con ellos, me dieron la incapacidad que necesitaba. Luis, hoy mi esposo, en ese momento me propuso irnos a vivir juntos. Así podría cuidar de mí. Desde que se enteró que estaba embarazada, se puso súper contento, aunque preocupado por mis constantes amenazas de aborto. Cada noche tuve pesadillas, pero cuando despertaba y sentía el cuerpo de Luis a mi lado, me sentía tranquila, protegida. Él tiene un aura así, muy protectora. Luis trabajaba en una empresa de electrónica. Seguido le cambiaban el turno y se dio el caso que lo mandaron a trabajar de noche. Eso fue difícil para mí, pues el duende que vi en el monitor de la empresa me siguió hasta la casa. A veces, en la noche, escuchaba como si me aplaudieran en la cara. También escuchaba una vocecita y después sentía como si unas manitas tocaran mi vientre. Despertaba muy asustada. Hubo noches en que incluso preferí no dormir, esperar a que llegara Luis o irme de inmediato a la empresa. Noté que en el vientre tenía pequeños moretones. Sentí mucho miedo y me fui al médico. No había una causa interna para la aparición de estos hematomas. Eran producidos por golpes directos sobre la piel. Incluso quisieron acusar a Luis de golpearme, pero él jamás había sido violento, sino todo lo contrario. Lo que me hizo entrar en pánico fueron las palabras que escuchaba en la noche. Me decían que se robarían a mi bebé antes de que naciera. Hablé con Don Chuy acerca de lo que me estaba ocurriendo. Le pedí ayuda. Me dijo que ya sospechaba que el duende me estaba siguiendo, que sería necesario atraparlo. Para ese entonces, Luis también me comentaba ver cosas extrañas en la casa. También se le había extraviado algo de herramienta y un reloj de bolsillo que tenía. Le comenté que pensaba traer a una persona para que realizara un ritual y poner fin a mi pesadilla. Él accedió. Aunque no creía mucho en esas cosas, me dijo que si así estaría más tranquila, sería lo mejor. Don Chuy realizó un ritual en el que hizo una especie de nudo con hojas de palma. Lo colocó en medio de un círculo de velas frente a un espejo. No sé ni cómo, pero apenas dejó en el piso el nudo, esta criatura salió de un muro de mi recámara. Don Chuy rezó el Salmo 91 y el ser empezó a chillar. Lo último que recuerdo fue ver cómo se transformó en humo. Luis y yo lo vimos todo. Después de eso, mis pesadillas desaparecieron, mi salud mejoró, di a luz a un niño saludable, y aunque él tiene un miedo tremendo a los duendes, nunca más hemos vivido una experiencia similar. A la fecha, la bodega en donde vi al ser por primera vez ha sido derrumbada. Construyeron un edificio encima. Ya no le toca a la empresa cubrir el monitoreo de allí. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.